Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a comenzar con los estudios bíblicos. Como les dije anteriormente, este va a ser el primero de los estudios bíblicos acá en la iglesia. Todos sabemos que estamos viendo en los servicios, en el servicio del domingo pasado, vimos, comenzamos con las 3 reglas para el éxito de un cristiano. Hablamos de la primera regla, que la primera regla fue no hacer daño. La segunda regla es hacer el bien y la tercera regla es vivir enamorados de Dios. En el caso de hoy vamos a hacer un estudio bíblico precisamente acerca de la regla número 2, hacer el bien. Vamos a basarnos en Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48 y se los leo. Dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Bendito es el nombre del Señor. Es un pasaje muy interesante y que nos va a servir precisamente para ver todo lo relacionado con este estudio bíblico acerca de esta regla. Antes de entrar en el estudio, les quiero decir que si tienen algunas preguntas las pueden hacer y yo las voy a ir respondiendo según vayan apareciendo. Este video no va a ser en vivo porque hay hermanos de la iglesia que no tienen Facebook y entonces tengo que ponerlo en YouTube y ponerlo en Facebook y a la vez no voy a poder hacerlo. Bueno, entonces ya les dije que la semana pasada en el sermón vimos la primera de las reglas, es decir, no hacer daño. Y la segunda regla la vamos a hacer en un estudio bíblico. Recordarles que la tercera regla, como les dije anteriormente, es vivir enamorada de Dios o vivir enamorados de Dios. Y de esa vamos a estar hablando en el servicio del domingo, en el sermón. De todas estas reglas podemos deducir simple y llanamente 3 cosas. Una, que no debemos hacer daño. 2, que debemos no solamente limitarnos a no hacer el daño, también debemos hacerle el bien a los demás. Y una tercera regla es amar a Dios con todo nuestro corazón, que forma parte de los mandamientos. Amén. Ahora, hemos decidido hablar sobre estos temas precisamente porque para nosotros debía ser muy importante cumplir con los mandamientos que Dios nos dejó, que fue uno: amar a Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. A ese prójimo del que estamos hablando es al que no debemos hacer daño y es al que debemos hacerle el bien. Fijémonos que no es solamente no hacerle daño, no es limitarnos a no dañarlo, sino que debemos hacerle también el bien. Tenemos una responsabilidad con todas las personas que están a nuestro alrededor de no hacerles daño, pero también de hacerles el bien. Hermanos, estas reglas no son algo improvisado de ahora, de estos tiempos, no. Estas reglas vinieron de los primeros metodistas en los tiempos de Wesley. Ser cristianos en aquellos momentos tenían que practicar estas 3 reglas, es decir, no hacer daño, hacer el bien y estar enamorados de Dios. Es decir, amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ahora, cuando queremos entender qué haría Dios en esa situación por la que estamos pasando, solo tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que yo no haría daño a esa persona? Nuestro Dios es un Dios de amor. Dios no nos haría daño. Por tanto y demás, para nosotros entender ¿qué haría Dios ante una situación X que se nos presente en la vida? Solamente tendremos que hacernos una pregunta.
cómo yo no haría daño a esa persona y cómo esa persona podría beneficiarse de lo que yo hago, haciendo esto o haciendo aquello. Hace días que les comenté que siempre debemos tener en cuenta ante nuestras decisiones a quién es que hacemos daño, a quién podemos herir cuando hacemos algo. También podemos pensar qué beneficio haría esa actitud mía, esa palabra, algo que yo voy a hacer o que voy a decir, cuáles beneficios pudieran tener y qué daño yo pudiera hacerle a alguien. Es decir, hermanos, que tenemos que pensar cómo hablamos ante las demás personas y también tenemos que aprender, además de hablar, aprender a tomar decisiones que no afecten a las personas que están a nuestro alrededor. Yo sé que eso es muy difícil. Es muy difícil actuar sin hacer daño, pero aún más difícil es hacer el bien. Es decir, detenerte a pensar cómo actúo para lograr que mi prójimo se beneficie con lo que yo estoy haciendo. Fíjense, en el Sermón del Monte el contexto era difícil para Jesús. Había muchas personas en la calle. ¿Por qué habían estas personas en la calle? Porque las personas no tenían dinero, no tenían comida, no tenían casa. Jesús le habló a alrededor de 5,000 personas. Y fíjense que Él nos dice aquí en el Sermón del Monte, amen a sus enemigos. Aquí nos está dando una enseñanza única. Es difícil hacerle bien a alguien que nos ha hecho daño. Fíjense que la semana pasada hablamos que cómo es que no podemos hacerle daño, cómo es que podemos actuar sin hacerle daño a alguien que nos hirió. Pero fíjense, aquí la cosa se complica un poco más. No es solamente no hacerle daño, es cómo podemos hacerle bien a alguien que nos ha hecho daño. Pero esa es precisamente la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. Los cristianos debemos practicar esta regla. Debemos cuidar a los demás, amarlos, no hacerles daño, ayudarlos, aceptar que no todos somos iguales. Fíjense, existen diferencias entre todos los seres humanos. No todos somos iguales, para nada. Ahora, si alguien no piensa igual que yo o no actúa igual que yo, por eso yo no voy a dejar de aceptarlo. Yo tengo que aceptar a las personas que me rodean con sus diferencias, con sus virtudes, con sus defectos. Igual que ellos tienen el deber de aceptarme a mí con mis defectos y con mis virtudes. La diferencia entre los seres humanos no significa que no los aceptemos o que no los amemos o que no le haremos bien o le haremos o no le haremos daño. Es decir, debemos amar. Ahora, ¿qué significa amar? Amar significa no hacer daño y hacerle el bien aún en las condiciones en que te estén odiando o que no te amen a ti. Cada acción, cada palabra debemos pensarla seriamente, debemos filtrarla. Fíjense, un filtro. Esto que yo voy a decir pudiera hacerle daño a alguien que me está escuchando. Esto que yo voy a hacer pudiera tener consecuencias en las que le haría daño a alguien. Es decir, ¿cómo yo pudiera decir lo mismo de manera diferente para no hacer daño? ¿Cómo yo pudiera decir lo mismo de manera diferente para hacerle el bien a los demás? A veces tenemos que decirle a alguien que está equivocado. Bueno, pues para poderle hacer el bien, es decir, para que sea una crítica constructiva, tenemos que buscar las palabras adecuadas para poder decirle en qué es que se está equivocando. Yo sé que es una situación muy difícil para el ser humano, pero nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Y eso debemos nosotros, con nuestro actuar, marcar la diferencia. Debemos hacernos metas en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, en esta semana en que estamos, ¿qué he hecho? ¿A quién le hice bien? ¿Cómo es que yo puedo beneficiar a alguien? ¿Qué puedo hacer para sentirme útil y hacerle el bien a los demás? De las personas que están a mi alrededor, ¿quién necesita ayuda? ¿A quién puedo ayudar?
¿Dónde, con qué recursos yo cuento para poder hacerle el bien a alguien, para ayudarlo, aún sin él pedírmelo? ¿Cómo yo puedo hacer para poder ayudar a los demás? Ahora, pudiéramos pensar, ¿cuántas veces es que tengo que ayudar a alguien? Es decir, ¿cuáles serían los límites de mi actitud, de mi ayuda hacia los demás? ¿Cuál es el límite? Hermanos, no existen los límites. Eso se debe convertir en un estilo de vida de nosotros, de cada cristiano. Ahora, la realidad es bien diferente. La realidad es que en ocasiones cuando vamos a hacer el bien o podemos ayudar a alguien, decimos, pero es que él no se lo merece. Esa persona no se lo merece. ¿Debemos pensar así? No, es incorrecto. Miren, el mundo necesita de ti, el mundo necesita de mí. El mundo necesita de personas que hagan el bien, de personas que no hagan daño. Y esto tenemos que estar preparados para que nos rechacen. Tenemos que estar preparados para que se burlen. Tenemos que estar preparados para que piensen que somos bobos. Tenemos que estar preparados para que piensen que somos anormales porque estamos sirviendo. Tenemos que estar preparados para que crean cosas que no son la realidad. Pero a nosotros no debe interesarnos lo que las personas piensen de nosotros. Nosotros debemos actuar en consecuencia con estos dos mandamientos que Dios nos dejó. Amar a tu Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Siempre que tú puedas hacer el bien y siempre que tú puedas evitar un daño, que es necesario en todas las ocasiones no hacer daño, debes hacerlo. Amén. Pero no debes detenerte bajo ningún concepto. En Mateo 5:43, ahí en los versículos que leímos, dice, amad a vuestro prójimo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que los odien, orad por los que os persiguen. Esto va a hacer que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Si nuestro Dios no hace distinción, hermanos, fíjense, dice el versículo, hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace salir el sol, sobre malos y buenos, justos e injustos. Yo les pregunto, si Dios no tiene distinción de personas, ¿por qué razón nosotros, que somos sus hijos, que los hijos deben parecerse a sus padres, por qué razón nosotros queremos hacer distinción de personas? Nosotros también debemos practicar las enseñanzas que Dios nos da con su ejemplo. Si Él hace que el sol salga sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, nosotros debemos hacer el bien aun cuando las personas no lo merezcan. Nosotros no tenemos que estar juzgando para hacer el bien si lo merecen o no lo merecen. Amén. Nosotros simplemente tenemos que hacerlo. Haz el bien aun si te rechazan. Yo sé que es difícil, pero no debemos limitarnos a las respuestas que nos van a dar. No debemos pensar que si nosotros hacemos un bien, van a tergiversar nuestra actitud. Nosotros debemos hacer el bien aún a sabiendas que vamos a ser rechazados, aún a sabiendas que van a malinterpretar nuestra actitud. Nosotros no tenemos que hacer el bien para que nos lo agradezcan o para que nuestra reputación, por decirlo de alguna forma, esté en un nivel alto. Nosotros debemos hacer el bien. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con un mandamiento de Dios. Además, nosotros tenemos que hacer el bien y tener esto como un estilo de vida. Tenerlo como un estilo de vida. No es que yo en esta semana le tengo que hacer el bien a 2 personas y a 5 hacerles daño. No. Yo tengo que hacer el bien y no hacer daño como un estilo en mi vida. No hacerle daño a nadie y hacerle bien a todas las personas que se encuentran en mi camino. Yo sé que es difícil, pero nosotros no debemos limitarnos a esas respuestas que nos den cuando hacemos algo para cumplir con nuestro prójimo. Si comenzamos a preguntarnos, ¿por qué lo haría? Aquí está la respuesta.
debemos hacer el bien y esta es parte de nuestra doctrina, es parte de nuestra naturaleza de hijos de Dios. Por tanto y demás, mi hermano, si tú eres hijo de Dios y Dios hace el bien sin mirar a quién, tú también debes hacer el bien sin pensar en que alguien lo merece o no lo merece. Amén. Los hijos siempre se parecen a sus padres. Por tanto y demás, si tú eres hijo de Dios, tú debes parecerte a Él en tu actitud y en todas las cosas que tú haces según tu conducta. Nunca debemos pensar en qué recompensa vamos a ganar. Nosotros debemos hacer el bien sin recibir nada a cambio. Debemos hacer las cosas buenas para ser agradecidos a Dios. Fíjense, no es que nosotros hagamos cosas buenas para que Dios nos agradezca y esté feliz con nosotros. No. Esa no es la cuestión. Nosotros debemos hacer cosas buenas porque Dios es bueno con nosotros, porque nosotros debemos ser agradecidos. También porque somos sus hijos y debemos actuar como Él. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que ser agradecidos porque Dios nos salvó. Tenemos que ser agradecidos porque Él nos ama. Tenemos que ser agradecidos porque nos bendijo. Tenemos que ser agradecidos porque Él nos compró con su sangre. No podemos dejar de amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Fíjense, ¿qué dice el libro de Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que cree en Él sea salvo. ¿Quién de nosotros daría a su hijo para salvar a alguien? Es una lástima que no esté en vivo. Yo estoy seguro que nadie daría a su hijo para salvar a alguien. Y nuestro Padre dio a su Hijo para salvarnos a nosotros. Yo creo que lo menos que podemos ser con Él es agradecidos por todo lo que nos ha dado, por todas las bendiciones que nos ha tenido, por toda la paciencia, por todas las oportunidades que nos da día a día, por toda su misericordia, por esa paz, por esa certeza de que somos salvos por la gracia inmerecida que Él nos da. Porque somos salvos porque Él quiso, porque a Él le place, no porque nosotros hemos hecho algo para hacerlo. Porque, fíjense, recordemos que la salvación es por fe, no por obras. Pero sí, también la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Por tanto y demás, nosotros debemos actuar consecuentemente a lo que somos. Si yo soy una hija de Dios, yo debo actuar como mi Padre. ¿Cómo actúa mi Padre? Mi Padre hace que el sol salga sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Él no está mirando si una persona merece o no merece recibir la luz del sol o los beneficios del sol. Él simplemente pone el sol a disposición de todos. Es decir, que nosotros tenemos que aprender por Él. Nosotros tenemos la obligación, yo pienso que es una obligación, la obligación de ser agradecidos con Dios. Fíjense, resumiendo, debemos amar a nuestro prójimo sencillamente porque Dios nos ama a nosotros. Porque Dios nos amó mucho antes de que nosotros pudiéramos amar a alguien. Así que amar significa no hacer daño. Amar significa hacer el bien a los demás. Yo sé que es difícil hacer el bien, pero es necesario hacer el bien. Es necesario hacer el bien para poder ser hijos de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Fíjense que estas reglas son esenciales para un cristiano. Pudiéramos pensar que no, pudiéramos pensar que es opcional que no hagamos daño y que es opcional hacer el bien. Pero es que estas tres reglas de no hacer daño, hacer el bien y estar permanentemente enamorados de Dios son las tres reglas que deben caracterizar la vida de un cristiano. Deben convertirse en un estilo de vida.
Deben ser reglas constantes en nuestra vida. No es que yo hoy ame a alguien y mañana odie a otro. No es que yo ame a Juan y odie a Pedro. No es que yo le haga el bien a Juan y a Pedro le haga el mal. No, es que yo no le debo hacer daño a nadie y yo debo hacer el bien. Debo ser constante, no haciendo daño y haciendo el bien, así como amando a Dios. Les hablé de un estilo de vida. Cuando yo les hablo de un estilo de vida, les hablo precisamente de que debemos ser constantes en el cumplimiento de estas reglas en nuestra vida. Yo sé que es difícil, yo sé que quizás no estén de acuerdo con lo que hemos hablado, porque es cierto que hay personas que no son agradecidas, que tú les haces un bien y te pagan con un mal, pero nunca pensemos en una recompensa. Nunca pensemos en que nosotros vamos a hacer el bien para obtener un beneficio. Nosotros vamos a hacer el bien simple y llanamente. ¿Por qué? Porque Dios todo el tiempo lo hace. Nosotros vamos a no hacer daño porque Dios no lo hace. Nosotros vamos a amar a nuestro prójimo porque Dios nos ama a nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Este estudio bíblico es, quizás piensen que no tiene las características de un estudio bíblico, pero hermanos, ustedes considerarían algo más importante que no hacer daño y hacer el bien. Yo pienso que no debe existir un cristiano encima de la faz de la tierra que le haga daño a otro. Y no debe existir un cristiano que no sea capaz de hacerle el bien a su prójimo. Por eso yo entendí que debía dar como primer estudio bíblico acá, en la iglesia Polar Memorial, aquí en San Antonio, Texas, estas reglas del éxito cristiano. Ojalá que podamos aprender acerca de ellas y voy a cerrar con una oración. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos enseñas a través de tu palabra cuál es nuestro comportamiento, cómo debemos, Señor, seguir adelante, cómo debemos comportarnos, cuál debe ser, bendito Dios, nuestra actitud ante los demás, ante nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque nos amaste aún, Señor, sin conocernos. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.